Vamos a tratar sobre los temas de circunferencia, parábola y elipse. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Bueno. Gracias. Dice, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos contenidos en un mismo plano, tal que cualquier punto de la circunferencia equidista de un punto llamado centro a una distancia conocida como radio. El centro tiene coordenadas C, paréntesis H, K. Esas son las coordenadas. Y el radio se simboliza con la letra R. Ecuación canónica de la circunferencia. Con centro en el origen, esto sería su fórmula canónica. Y con centro fuera del origen, va a ser esta su fórmula. Nos damos cuenta que ahora tiene las coordenadas H y K. Ecuación general de la circunferencia. AX cuadrado más BY cuadrado más DX más EY más F es igual a 0, donde A y B son iguales. El centro de la circunferencia tiene coordenadas. H es igual a D, que sería la disectriz, dividido menos 2 por A y K, que es igual a E sobre 2B. Y ahora dice, el valor del radio R es, y con esta fórmula podemos hallar, ¿sí? Que es D cuadrado más E al cuadrado menos 4F, todo eso entre raíz dividido 2. Ahora pasamos con el ejemplo, que nos dice, hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C, 4 y 3, y el radio 6 unidades. Tenemos los datos que es C, 4 y 3. 4 y 3. Y su radio es de 6 unidades. 6 unidades. 6 unidades. Bueno, y nos pide hallar la ecuación. Y la ecuación, como vimos, sería esta, la ecuación fuera del origen, ¿verdad? Porque nos da H y K. Entonces, H sería igual a 4 y K sería igual a 3. Bueno, y con la fórmula es X menos H menos H al cuadrado más que sería I menos K. Otra vez al cuadrado.
es igual esto r cuadrado. Entonces tenemos x menos 4 al cuadrado más y menos 3. Todo esto al cuadrado es igual a r cuadrado, que sería r es 6 al cuadrado. Entonces, esto hacemos el binomio cuadrado de Newton, sería x cuadrado menos 2 por 4, 8x más 16 más y al cuadrado menos 6 y más 9 es igual a 36. Y si este 36 pasamos al otro miembro, sería todo esto menos 36 es igual a 0. Entonces sería x, voy a operar así, x cuadrado, después sería más y más y cuadrado menos 8x menos 6y, y esto sería 16 más 9 menos 36 es menos 11. Es igual a 0. Entonces, esta sería la respuesta de la ecuación general. Respuesta de la ecuación general. ¿Entendieron esta parte? Sí, profe. Bueno. Ahora pasamos en la intersección recta circunferencia. Para hallar los puntos comunes a una circunferencia y una recta, resolveremos el sistema formado por las ecuaciones de ambas.
Si obtenemos dos soluciones, entonces la recta y la circunferencia son secantes. Entonces, si tenemos dos soluciones, va a ser secante. Si tenemos una solución, entonces la recta y la circunferencia son tangentes. Y ninguna solución, entonces la recta y la circunferencia son exteriores, por lo tanto no se cortan en ningún punto. Entonces, cuando tenemos dos soluciones, entonces va a ser secante. Una solución va a ser tangente. Y si no tiene ninguna solución, entonces la recta y la circunferencia son exteriores. Significa que no se cortan en ningún punto. Bueno, acá hay un ejemplo. Dice, determinar si la recta x menos y menos 1 es igual a 0 y la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado menos 8x menos 4y menos 5 es igual a 0 son secantes, tangentes o no se cortan. Entonces tenemos que ver si tiene una solución o dos soluciones o no tiene solución. Entonces, vamos a copiar la ecuación de la recta, que es x menos y menos 1 es igual a 0. Y esto lo que podemos hacer es despejar x. X es igual a y más 1. Y después copiamos. Esta sería la ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Y ahora la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado x cuadrado más y al cuadrado y al cuadrado menos 8x menos 4y menos 5 es igual a 0. Entonces lo que podemos hacer que esto que hemos despejado, introducir esta parte, donde antes de poner x al cuadrado vamos a poner y más 1 al cuadrado, que sería esta parte, introducir. Más y cuadrado menos 8x que se pone y más 1
menos 4y menos 5 es igual a 0. Entonces hacemos y cuadrado más 2y más 1 más y cuadrado acá hacemos distributiva Profe, menos. ¿puedo interrumpir un rato? ¿Qué pasó? ¿Podés agrandar un chiqui más tu pantalla, porfitas? Puedo agrandar así. Porque así. Voy a agrandar mi letra de esto también. Esto es muy... Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, ahí sí. Gracias. Igualmente. Bueno, acá hacemos distributiva que va a ser menos 8y menos 8 menos 4y menos 5 es igual a 0. Entonces va a ser esto más esto sería 2y cuadrado. Esto con esto y con esto sería 2 menos 8 menos 4 sería menos 10. Menos 10y. Menos 10y. Y los términos independientes que sería 1 menos 8 menos 5, que es menos 12. Es igual a 0. Tenemos una forma cuadrática, entonces lo que podemos hacer es dividir todo entre 2. Divido 2. Entre paréntesis les voy a poner que es dividido entre 2. Entonces sería y cuadrado 5 menos 5
Lo que hice fue sumar todos las variables semejantes que son y cuadrado más y cuadrado, que sale 2y cuadrado. Después 2y menos 8y menos 4y, que sale menos 10y. Después los términos independientes, que son solo los números. 1 menos 8 y menos 5, que sería menos 12. Es igual a 0. Y como nos damos cuenta que podemos todo dividir entre 2, entonces dividimos entre 2 para que sea mucho más fácil nuestra ecuación. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bueno. Ahora hacemos acá sería menos, entonces menos menos por menos más. Es igual a 0. ¿Qué número sería esto? Que multiplicado de 6 y restado de 5. 6 y menos 1. Sería menos 6 y más 1. Porque sería 6 por 1, 6 y menos 6 más 1, menos 5. Y ahí nos da el menos 5. Tenemos que atender eso, el signo del medio. El menos 5. Por eso es menos 6 más 1, menos 5. Entonces, la solución va a ser de y menos 6 es igual a 0. Y voy a poner, le puedo poner, y más 1 es igual a 0. Entonces sería, acá le podemos poner y 1, porque nos va a salir 2 y 1 y 2. Y 1 va a ser subíndice, va a ser subíndice y 2. Entonces sería y 1 es igual a 6 es igual a 6 y el otro que va a ser i2 va a ser igual a menos 1. Ahí tenemos los dos resultados. Bueno, y vamos a usar otra vez esta ecuación para saber las x. Para saber x1 y x2. Entonces, usamos x es igual a y más 1. En este le voy a poner i1 y en este se lo puedo escribir ya acá. x1 es igual a
sería x1 es igual a y1 más 1. Y después sería x2 es igual a y2 más 1. Todo esto es subíndice. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces, esto va a ser I1 es 6. I2 I2 que va a ser menos 1. Menos 1. Entonces, x1 va a ser igual a 7. A 7 y x2 va a ser igual a 0. Entonces, la respuesta final va a ser entonces esto va a ser x1, x2 y 1 y 2. Entonces, va a ser A, paréntesis, su coordenada va a ser 7 y 6. Y también va a ser B, que es 0 y menos 1. Entonces, nos decía determinar si son secantes, tangentes o no se cortan. Y viendo la teoría, nos dice, dos soluciones entre la recta y la circunferencia son secantes. Una solución, entonces la recta y la circunferencia son tangentes, y ninguna solución, la recta y la circunferencia son exteriores. Entonces nos damos cuenta que tiene dos soluciones. Entonces entonces la recta y la circunferencia son secantes, ¿verdad? Son secantes. Porque tiene dos soluciones. Entonces vamos a poner la recta y la circunferencia son secantes porque tienen dos soluciones. La recta y la circunferencia son secantes porque tienen dos soluciones. Acá le voy a poner ecuación de la circunferencia. Ecuación de la
circunferencia. Ahí, circunferencia. Bueno, ¿entendieron esta parte donde de la ecuación de la recta despejamos x? Y esto que despejamos introducimos en la parte de la ecuación de la circunferencia, que hicimos un reemplazo. Esto también hicimos un reemplazo acá. Y después hicimos el binomio cuadrado de Newton. Y hicimos distributiva. Y con eso, después dividimos todo entre 2 para que sea mucho más fácil. Y ahí hallamos lo que es I1 y 2. Y con esta fórmula otra vez hallamos lo que es x1, x2. Entonces, xi1 y 2, x1, x2, y con eso pudimos hallar las coordenadas de A y B. Por eso nos damos cuenta que es secante. ¿Entendieron esta parte? Sí, profe. En el chat me dice que explique más paso a paso de dónde salen los números. Bueno. Primero que nada, de la ecuación de la recta, como les dije, hice el despeje. Voy a escribir despeje de x. Despejamos x para que introduzcamos en esta ecuación. Reemplazamos en todas las variables x, reemplazamos por y más 1, porque acá tenemos y más 1. Y más 1. Esta es la ecuación de la circunferencia. Entonces, antes de poner x cuadrado, pusimos y más 1, todo entre paréntesis, al cuadrado, más y al cuadrado menos, y acá tenemos otra vez x. Entonces pusimos y más 1 menos 4y menos 5 es igual a 0. ¿Qué hicimos acá? Le voy a poner acá como observación. Que es a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Voy a poner más grande. Voy a poner esto todo al cuadrado. Esto es el binomio cuadrado de Newton. Entonces, esto es una observación. Que hicimos esta parte. Esta parte hicimos. Que sería y cuadrado más 2i más 1. Toda esta parte solo sería esto. Voy a encerrar en círculo para que se note. Esto
esta parte es toda esta parte nomás. Ven que estábamos como que expandiendo. Hacer mucho más largo esta ecuación para que podamos sumar o restar con las otras variables. Entonces, y cuadrado queda igual. Después hacemos acá la distributiva. Voy a poner acá la distributiva. Menos 8i. Ahí se ve. La distributiva. La distributiva y luego sumamos o restamos todas las variables iguales. I cuadrado más i cuadrado es 2i cuadrado. 2i menos 8i menos 4i es igual a menos 10i. Y las variables independientes que son 1, menos 8 y menos 5 es igual a menos 12. Es igual a 0. Entonces, dividimos todo entre 2 para que sea mucho más fácil simplificar los números. Y nos damos cuenta que es este negativo viene acá. Este es el primer signo, entonces viene acá. Y luego menos por menos multiplicamos con esto. Esto multiplicamos con esto. Y nos sale que es positivo. Menos por menos es más. Entonces ahí nos damos cuenta de los signos. Y nos damos cuenta que 6 por 1 es 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Ya nos damos cuenta que i menos 6 es igual a 0. Y 2 más 1 es igual a 0. Entonces, i1 va a ser igual a 6, despejando. Y si despejamos, i2 va a ser menos 1. Y con esta ecuación nos vamos a dar cuenta cuál es x1 e x2. Y con esto nos damos cuenta la respuesta final, que sería x1, 7, x2, 0, y1, 6, y 2, menos 1. Entonces, A sería x1 y 1, que sería 7 y 6. B sería los dos x2 y 2, que sería 0 menos, acá voy a poner abajo, que este es x1, y 1. Y acá sería b x2 y 2. Y nos pregunta si la recta y la circunferencia, sus ecuaciones son tangentes, secantes, tangentes o no se cortan. Y nos damos cuenta que es secantes porque tiene dos soluciones. Porque eso nos dice la teoría en esta parte. Dos soluciones, entonces es secantes. Una solución es tangente. Ninguna solución, entonces no se cortan en ninguna parte. No se cortan en ningún punto. Bueno, seguimos con parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos P que equidistan en un punto fijo F, llamado foco, y de una recta fija D, llamada directriz. Entonces,
F es foco y D es directriz. La recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de parábola. Entonces, la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de la parábola. Nos vamos a dar cuenta con el ejemplo. Dice, elementos de la parábola. Directriz, que se simboliza con D, es perpendicular al eje de simetría de una parábola y no toca la parábola. Vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. También se puede ver como el punto de intersección del eje con la parábola. En nuestro caso, V00, parábola con el centro en el origen. Entonces, vértice que tienen coordenadas 0, 0, entonces es una parábola que está en el origen. Después dice foco. Es el punto fijo F. Distancia focal P sobre 2. Es la distancia entre el foco y el vértice. Parámetro P. A la distancia entre el foco y la directriz de una parábola se le llama parámetro P. Lado recto, que se simboliza con LR. Segmento de una recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Esto va a ser su fórmula, que es 2P. Y 2P sería P, que sería parámetro. Observación, hay materiales que usan el parámetro como 2P. En ese caso, desde el foco hasta la directriz valdrá 2P y la fórmula de la parábola será esto. Y cuadrado es igual a 4px. Acá está la parábola. Horizontales a la derecha y verticales, bueno, horizontales hacia la derecha y a la izquierda. ¿Ven? Esta parte es la directriz, el vértice, el foco está en el origen, porque está en el 0. Acá está el 0. Entonces está en el origen. Acá está X, que es la abscisa, menos P sobre 2, que sería horizontales a la derecha. Y su fórmula es esta. Y a la izquierda, que nos damos cuenta que el foco va a ser negativo P sobre 2, 0, porque está en esta parte. Voy a agrandar un poco más. Ver un poco. Voy a borrar todo esto. Entonces nos damos cuenta que es negativo a la izquierda. Y su fórmula va a ser esta. La directriz. Y después verticales hacia arriba, su fórmula va a ser esta. Y la parábola está hacia arriba, está en el
eje Y, en el caso de X, y en el caso de Y va a ser este. Después hacia abajo. Está en el punto de origen. La parábola está hacia abajo. Esta va a ser la directriz que no toca el vértice. Y va a ser el foco 0, menos p sobre 2. Y su fórmula de x cuadrado sería esta. Acá hay un ejemplo ya. Dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen que se abre hacia el eje horizontal a la derecha y su lado recto mide 8 unidades. Entonces, ¿qué nos dice? Ya que el vértice está en el origen. ¿Cómo vamos a apreciar acá? Como vemos acá. Entonces, está en el origen que se abre hacia el eje horizontal a la derecha y su lado recto mide 8 unidades. Entonces, si nos fijamos, horizontal a la derecha va a ser, voy a escribir todo lo que sabemos de él, que X es igual a P sobre 2,0. Después Y es menos P sobre 2. Menos P sobre... No. Era este. Y cuadrado 2px. Me equivoqué. Por 2px. eso de tu pantalla. No se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ah, bueno. Era 2px. Y el vértice está en el origen, el foco en el eje X y la directriz. Bueno. Los datos que nos da son lado recto mide 8 unidades. Bueno. Entonces, el lado recto, acá creo que nos decía, lado recto es igual a 2p. Entonces, voy a poner observación. Lado recto es igual a 2p. Entonces, lado recto, vamos a
reemplazarlo con 2p es igual a 8. Entonces p va a ser igual a 4. Y como nos dice que es a la derecha, entonces va a ser positivo. Voy a poner acá un positivo para que se entienda que es derecha. Derecha. Esto es y cuadrado. Esto tiene que ser y cuadrado. Y cuadrado. Entonces podemos hallar y cuadrado 2p, que sería, p sería 4. Y acá entonces va a ser 8x. 8x. Esta sería la solución. Solución. Esta es la solución. Solución. Bueno, y también podemos saber el foco y la directriz. Esto es directriz. Entonces el foco. Foco. Y esta es la ecuación general de y cuadrado. Bueno, directriz podemos saber entonces con x es igual a p, que es 4 sobre 2. Entonces, x va a ser igual a 2. Acá me equivoqué, 2. Y el foco va a ser p sobre 2, que va a ser 2,0. ¿Ven? Ahí sabemos la directriz, el foco y la ecuación general, la ecuación de la parábola. Esta es la ecuación de la parábola. Ahí está. Sería la directriz, el foco. Ahí. Y eso también es muy importante saber. Esta observación. ¿Entendieron esta parte? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna consulta, duda?
Bueno, seguimos. Ahora con elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, dice que tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Y tenemos el eje mayor, que es todo esto, el más largo. Todo esto sería el eje mayor, esta parte y esta parte que está en rojo. Después el eje menor, que es esta parte que está en violeta. Está en el origen otra vez, como la parábola. Después hay el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4. Y acá está su fórmula general. Todo esto es su ecuación general, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado y acá está en el vertical. Este era en el horizontal, eje mayor horizontal, y este va a ser el eje mayor vertical. Que tenemos otra vez los focos, los 4 vértices. El eje mayor en este caso va a ser en el vertical y el eje menor en el horizontal. Y se dan cuenta que cambia la fórmula de que este va a ser x cuadrado sobre b al cuadrado. Esta parte es lo que cambia. El b cuadrado va a estar acá, más y al cuadrado sobre a al cuadrado. Es igual a 1. Esto es lo que cambia. Si se van a fijar acá, acá es a al cuadrado y acá b al cuadrado. Y acá al revés, que es b al cuadrado y después a al cuadrado. Elementos de la elipse. Directriz, que ya sabemos que simboliza con D, y acá está su fórmula, que es más menos a al cuadrado sobre C, focos, que se simboliza con F, es más menos C, 0 en el eje mayor horizontal. Y si es en el eje mayor vertical, va a ser 0, más menos C. Lado recto, que se simboliza con LR, va a ser 2b al cuadrado sobre A. Excentricidad, que es C sobre A. Después eje mayor, que depende si es vertical o horizontal. Su fórmula es 2A, eje menor 2B, y distancia focal es 2C. A siempre es mayor que B. Siempre, siempre. Esto se cumple siempre. Si son iguales, estamos frente a una circunferencia. ¿Entienden? Y esto siempre se cumple. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, les voy a escribir acá. A tiene que ser mayor, que es
así. Es mayor que B. Bueno, esto siempre se cumple. El ejemplo nos dice, hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenadas. Focos en el eje de ordenadas. Eje menor igual a 16 unidades y la distancia focal igual a 12 unidades. Acá está el elipse, en esta imagen se ve. Dice que está en el centro en el origen de coordenadas. Focos en el eje ordenadas, entonces ya nos damos cuenta que es una elipse vertical porque nos dice ordenadas, entonces significa en el eje Y. En el eje Y. Acá voy a poner eje. En el eje Y. Eje menor igual a 16. Eje menor es igual a 16 unidades. Y como sabemos que, según la teoría, nos dice que el eje menor es 2b, eje menor es igual a 2b, es igual a 16. Entonces b es igual a 8. Y después dice, y la distancia focal igual a 12 unidades. Entonces, distancia focal es igual a 12 unidades. Y según la teoría nos dice que la distancia focal es igual a 2c. Entonces, 12 unidades, que sería c igual a 6. Entonces, tenemos ya B y C. ¿Qué nos falta ahora? Porque la ecuación era la fórmula era a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado. Al cuadrado esto.
Ahí. Entonces nos falta a al cuadrado. Nos falta a. Entonces va a ser a al cuadrado. Bueno, le voy a poner a es igual a b, que es 8 más 6. Todo esto al cuadrado. Cuadrado, al cuadrado y al cuadrado. Al cuadrado. Para que a no sea al cuadrado, para hallar el resultado, vamos a hacer así. Y va a ser raíz. Raíz cuadrada para que el resultado nos dé solo a. Entonces, esto va a ser igual a 10. ¿Sale así? Sí, profe. Bueno, bueno. Podemos saber también la directriz. Podemos saber el foco, el lado recto. No está. Podemos saber entonces. Bueno, vamos a ver la ecuación general con esto, porque la ecuación era, la ecuación es igual a x cuadrado dividido, y este es vertical, entonces nos dice que en el vertical es b cuadrado. B cuadrado más y cuadrado dividido al cuadrado es igual a 1. Esto sería el cuadrado esto sería el cuadrado y al cuadrado. Ahí. Entonces, todo esto vamos a reemplazar por lo que nos salió. B cuadrado, que es 8, y A, que es 10. Entonces, esto nos sale
que es 64 y este es 100. Esto va a ser la ecuación general. Y podemos saber también directriz. Directriz. Directriz que es a cuadrado sobre c. A cuadrado sobre c. Es igual, y también podemos saber los focos, que este es 0, 0, más menos c es igual a. Después tenemos el lado recto que es igual a 2b al cuadrado dividido a. 2b dividido a. Esto sería podemos saber la excentricidad, que se simboliza con E, que es C sobre A. C sobre A. Después, eje mayor, eje menor, distancia focal ya sabemos. Y esto ya usamos para saber A. Entonces, nos queda directriz, que es A cuadrado sobre C, que es 10, dividido C, que es 6. El C no es cuadrado, entonces solo el A. Entonces sería 10 al cuadrado dividido 6, que sería 50 sobre 3. El foco es 0, C, que es 6. Después, lado recto, que es 2 por B. Por B, que es 8 al cuadrado dividido 10. Entonces, al cuadrado. Esto es al cuadrado es igual a 2 por que es 64 dividido 5. Y después, excentricidad, que es 6 sobre 10. Que es igual a 3 sobre 5. sobre 5. Y ahí, acá le voy a poner foco. Puede ser foco. Foco. Lado recto. Lado
recto y la excentricidad, que era sí, centricidad. Esta es la ecuación general. Y todo esto. Después, si vemos el dibujo, sería depende el signo de esto. Cuando es en el I positivo C es positivo, y si es I negativo, entonces C va a ser negativo. Esto es para Lixa. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Ahora un poco que dijeron en el chat. ¿Tienen alguna consulta, duda sobre los ejercicios? Por ahora no, profe. Bueno, Eso nos van a pasar todo así el PDF con tu solucionario ya. sí. Ah, bueno. Está bien.